el gobierno de la ciudad anunció una estrategia de testeos gratuitos para personal docente y no docente de escuelas. Será para empleados de colegios de la ciudad y podrá realizarse en los 5 centros de testeo designados con turno previo. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Se registraron casi 34.000 casos positivos de COVID en las últimas 24 horas. Son 13.000 casos más que ayer y la cifra más alta en los últimos 7 meses. La positividad llegó casi al 30%. La ciudad de Buenos Aires y Córdoba registraron su número diario de infecciones más alto de toda la pandemia por segundo día consecutivo. Y en este contexto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, confirmó que mañana, en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud, se va a decidir si se cambia el tiempo de aislamiento por coronavirus y los criterios de testeos. En tanto, el presidente Alberto Fernández dijo que le preocupa la suba de casos, pero descartó la implementación de nuevas medidas restrictivas. Se suspendió temporalmente el cobro de copagos para las atenciones médicas con cobertura de prepagas. Los prestadores de salud dejaron sin efecto la medida mientras esperan la respuesta de las prepagas, que fueron intimadas por la Superintendencia de Salud a hacerse cargo del 9% de aumento desde enero del año que viene. Sin embargo, advierten que el problema no está resuelto. Francia rozó los 180.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, una de las cifras más altas del mundo desde el inicio de la pandemia y el mayor número de nuevas infecciones diarias en Europa. En este contexto, el gobierno anunció nuevas restricciones de cara a los festejos de Año Nuevo. 15 clubes acordaron pedirle la renuncia a Marcelo Tinelli, actual presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Los dirigentes aseguran que tienen mayoría para realizar el reclamo y hacerlo efectivo. Del encuentro no formó parte Tinelli ni ningún representante de San Lorenzo, que no fueron convocados, pero sorprendió la presencia de Román Riquelme, vicepresidente de Boca. Los contagios aumentaron fuertemente. El último reporte de testeos se llegó a casi 34.000 casos, la cifra más alta en 7 meses. Con respecto a ayer, hay unos 13.000 casos más. Los casos informados fueron 33.902. La ciudad de Buenos Aires tuvo un pico de positivos y llegó a más de 6.000 infectados en una jornada. En la provincia de Buenos Aires fueron más de 11.000. Córdoba superó los 8.500. También tuvieron números muy altos Santa Fe y Tucumán, mientras que todas las provincias del país están en ascenso. Con un número alto de testeos, igual se alcanzó un récord de positividad para los últimos meses. Fue del 29%. El índice de fallecidos continúa estable. Fueron 20 en las últimas horas. El número de internados en terapia intensiva subió con respecto a ayer, pero aún el sistema no presenta atención. Son 892 los pacientes en todo el país, con una ocupación del 34,4% a nivel nacional y del AMBA del 36,4% en todo el área metropolitana, por supuesto. En este contexto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, mantuvo una videoconferencia con las direcciones de epidemiología de todas las provincias del país y analizó posibles cambios en el tiempo de aislamiento y en los criterios para realizar los testeos. Mañana se definirán los nuevos parámetros en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud. Tiene un rol la vacuna, tiene un rol la particularidad de la variante Omicron, la levedad de los casos y esto que vos decís, que digamos, ante la transmisibilidad, ahora lo que está impactando en el mundo, en la economía, son los aislamientos y no los cierres. Podrían variar los términos de los aislamientos, los plazos. Exactamente. Vamos a reiniciar los vuelos por una aerolínea. Bisotti explicó que la suba exponencial de los casos tensa el sistema de atención primaria y los testeos, pero no se está traduciendo en internaciones y muertes. La ministra adelantó que están evaluando los autotest presentados por algunos laboratorios y están analizando si, en caso de dar positivo, hace falta una confirmación. También precisó que están trabajando con las farmacias para que puedan notificar los casos y hagan un seguimiento de los resultados. Córdoba verificó que varias marcas detectan las distintas variantes y ahora está preparando la aprobación de la ANMAT. Durante el brindis de fin de año con periodistas, el presidente Alberto Fernández informó que a pesar de la suba de los casos de coronavirus, no aplicará nuevas medidas restrictivas.
Si el problema de los nuevos contagios no son tan graves fue porque los argentinos y argentinas tuvieron la responsabilidad de vacunarse. Y sí, a todos nos preocupa porque quisiéramos no tenerlo. Y a medida que nos vacunemos todo va a ser más fácil. ¿Analizan medidas? ¿Habrá que tomar alguna medida? No va a haber nuevas medidas. Lo puede afirmar usted ya. Por otra parte, el Gobierno Nacional confirmó que no exigirá que los chicos estén vacunados para empezar las clases el año que viene. Después de reunirse con el jefe de gabinete de la Nación, el ministro de Educación, Jaime Persic, aseguró que la intención es que siga habiendo presencialidad plena en todas las escuelas del país. Quedamos que la semana que viene le traíamos un informe, que lo hacíamos una presentación pública, trabajar sobre la presencialidad plena. El segundo tiene que ver con recuperar a todos los chicos que se nos fueron de la escuela, que todos los chicos vayan a la escuela, el mejor lugar para todos los chicos de la escuela. El tercero es priorizar contenido y recuperar saberes. En tanto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó que hay casos de la variante Omicron en el conurbano y descartó por el momento implementar nuevas restricciones. Buscamos muestralmente, es decir, de las muestras que hacemos al azar, una muestra representativa, enviamos a estudiar y encontramos, ayer tuvimos la confirmación de algunos casos que están en el conurbano de La Plata. Un poco el movimiento de la dinámica de la curva de contagios quizás se deba a que la Delta es muy contagiosa, que es la mayoritaria, pero que también esta está aumentando mucho contagio, ¿no? Si en caso de que aumentaran muchísimo las internaciones, se puede tomar alguna decisión. Pensemos que Europa, que está en invierno, han tomado casi todos los países medidas de restricciones, pero por el momento ahora no lo estamos viendo. Nada se descarta en términos de que si el sistema de salud se pone muy tenso y es difícil atender a la población, bueno, ahí habrá que pensar distinto, pero por el momento estamos muy lejos, estamos por menos del 50% de ocupación en la provincia de Buenos Aires. Y ante la suba de los casos, Bariloche suspendió la llegada de viajes de egresados hasta 2022. El gobierno local le pidió a las empresas que reprogramen los viajes estudiantiles. En este momento, entre casos positivos y contactos estrechos, hay más de 600 chicos aislados y quedan pocas camas en los hospedajes. En tanto, en Tucumán detectaron al menos 50 infectados en 2 micros provenientes de Córdoba. Entre los pasajeros hay 2 contingentes de estudiantes que volvían de Carlos Paz. Ante la suba de casos, Estados Unidos elevó a alto el nivel de alerta de viaje para Argentina. De acuerdo a esta calificación, el gobierno de Estados Unidos recomienda estar completamente vacunado antes de viajar a nuestro país, mientras que las personas no vacunadas deben evitar los viajes no esenciales. Y nuevamente hubo largas filas en los centros de testeos de la ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento están habilitados 20 unidades febriles de urgencia en hospitales públicos, 7 centros de testeos, 22 dispositivos detectar y 4 unidades móviles. El director del Hospital Fernández, Ignacio Pervigliano, conversó con Hoy Nos Toca a la Noche y pidió a la población que retome los cuidados preventivos. Advirtió que si se mantiene este nivel de contagios aumentará la ocupación de camas. Pervigliano también precisó que la mayoría de los internados con coronavirus no completó el esquema de vacunación contra el COVID-19. En Fernández hay en este momento 13 pacientes internados, de los cuales 4 están en cuidados críticos, 2 son COVID crónicos, que todavía no pudieron ser dados de alta, tienen 32 y 36 días de internación respectivamente. Estos 2 pacientes no están vacunados. De los 2 que están en la USO BNI, la unidad de ventilación no invasiva, uno está vacunado con vacunación completa, el otro no está vacunado, y el resto hay 2 con 2 dosis, 2 con 1 dosis de Sinopharm, y los otros 2 no están vacunados. O sea que mayoritariamente los internados no tienen vacunas o tienen una sola dosis. Exactamente. Los prestadores de salud dejaron sin efecto de forma temporal la medida por la que a partir de enero iban a cobrar copagos del 9% por cada atención médica. La decisión la toman por la intimación de la Superintendencia de Salud a las prepagas para que se hagan cargo de pagar los aumentos a las prestadoras y eviten el traslado de esa parte de la tarifa a los usuarios. Si esa plata la prepaga no le trasladaba a los prestadores médicos, ¿sí? Los prestadores médicos, cada vez que usted vaya a atenderse, le íbamos a cobrar un 9% por la práctica que se hiciera. Esto, después de la reunión que tuvimos en el Ministerio de Salud y una reunión que vamos a tener con las cámaras que nuclean el sistema prepago,
para ver si esto van a acatar la medida dictada por la Superintendencia de Salud, este copago queda sin efecto a partir del 1 de enero hasta que veamos cómo evoluciona, porque el problema no está solucionado. El cobro de copagos en atenciones por prepagas y obras sociales queda entonces sin efecto de forma temporal, a la espera de una definición, entonces, de las prepagas y obras sociales que fueron intimadas a pagar el aumento. Según el comunicado de la Superintendencia de Salud, las prepagas se habían comprometido a pagar este aumento luego de que el Gobierno Nacional aprobara subas en las cuotas del 41% desde julio pasado hasta enero de 2022. La entidad que nuclea a las mismas había anunciado que no trasladaría este aumento debido a la inflación en sus insumos en el último semestre y aún no definió qué posición tomará luego de la intimación de la Superintendencia de Salud. El Gobierno Nacional convocó a una audiencia pública para definir los nuevos aumentos de las tarifas de gas. El ente regulador del gas convocó a una audiencia para el 19 de enero para definir las subas de tarifas, uno de los puntos incluidos en la negociación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. A mediados de este año hubo un aumento del 6% para los consumidores y después los precios se mantuvieron fijos. El Gobierno Nacional está preparando una segmentación de tarifas que hará que las subas sean diferenciadas de acuerdo a la capacidad económica de cada usuario. En tanto, el dólar blue volvió a subir y se acerca a sus valores máximos de noviembre. La divisa paralela llegó a 206 pesos luego de una suba de 3 en un solo día. De esta forma llega a su mayor valor en 6 semanas y lo deja a un peso de su récord histórico de 207. Los especialistas temen que el incremento continúe, dado que la demanda en las últimas horas de hoy no decayó. El alza fue sorpresiva, dado que hasta ayer había una relativa estabilidad. Los incendios forestales en la Patagonia continúan activos y ya llevan 20 días. Los focos más grandes por su tamaño y avance arrasaron con más de 7.000 hectáreas de bosques del Parque Nacional Nahuel Huapi en la provincia de Neuquén, en el departamento de Aluminé. Mientras que los focos controlados afectan a Chubut en el departamento de Cuyaén, Tehuelches, Río Senguer y Fatalefú. Hasta el momento trabajan más de 220 brigadistas, 9 aviones hidrantes y 8 helicópteros. Sin embargo, el viceministro de Ambiente de la Nación prevé condiciones climáticas desfavorables por el resto de la temporada y pidió a los turistas que por favor no hagan fuego. En el caso de la Patagonia, fueron todos incendios iniciados en tormentas eléctricas sin precipitaciones, es decir, rayos que cayeron directamente sobre áreas de deforestación nativa o foránea y que produjeron las chispas a través de las cuales después se propagó el incendio. La condición de la sequía hace que hoy todo arda con una facilidad notable, con una situación climática favorable para los turistas, porque va a hacer calor y va a estar un tiempo, pero desfavorable para las opciones de que aparezca fuego y pueda propagarse, justamente porque va a haber una humedad ambiente muy baja. El Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la condena para Marcos Bazán, único imputado en el femicidio de Anaí Benítez en 2017, y ordenaron un nuevo juicio oral. Esto responde a un reclamo que realizaron organismos de derechos humanos que consideraron que la causa estaba armada. Bazán fue condenado a prisión perpetua en junio del año pasado. Se pidió revisar la situación de detención del condenado y se ordenó que Marcelo Villalba, otro imputado cuyo ADN fue hallado en el cuerpo de la víctima, fuera convocado al nuevo juicio. En febrero de 2020, Villalba dejó de ser juzgado tras considerarse inimputable. La Cámara de Casación apartó a la jueza María Gabriela Marrón de la causa que investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro tras un operativo policial durante la cuarentena. De esta manera se dio lugar al pedido de los fiscales y los abogados de la querella, quienes habían recusado a la jueza de Bahía Blanca por la parcialidad demostrada en su actuación. Finalmente, el caso quedará a cargo del juez federal Walter López da Silva. Julio César Falcioni no continuará como director técnico de Independiente. Así se lo hicieron saber al entrenador esta mañana y ya iniciaron conversaciones para elegir a su sucesor.
Además, América del Sur es la región más vacunada contra el COVID-19 en el mundo. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Las negociaciones en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El oficialismo busca el quórum para tratar las leyes de presupuesto y la más conflictiva, la modificación de la norma que habilita las reelecciones de intendentes. Un sistema que tuvo dificultades a lo Esta largo mañana el oficialista Sergio Massa anunció que la bancada provincial del Frente Renovador no apoyaría una norma que habilite a los intendentes a la reelección. Esta situación generó un problema inesperado para el Frente de Todos, que debió salir a buscar acuerdos con la oposición para conseguir el quórum. En el Senado, después de casi 4 horas de cuarto intermedio, se avanzó con la sesión y a esta hora la medida ya tiene media sanción. Pero en la Cámara de Diputados, aunque comenzó la sesión, continúan las negociaciones para conseguir los votos. La legislatura bonaerense debería tratar además una batería de normas clave para el gobierno de Axel Kicillof, como el proyecto de presupuesto 2022, la ley impositiva y la reforma de la ley de ministerios. Es un sistema que tuvo La Agencia Federal de Inteligencia denunció a exfuncionarios de María Eugenia Vidal por un presunto intento de armar acciones judiciales en contra de los sindicatos. La denuncia se originó a través de un video donde se registró una reunión del entonces ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, con directivos de la AFI. Allí supuestamente se referían al armado de diferentes causas judiciales en contra de gremios bonaerenses. En los audios se escucha a Villegas decir: si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría. Luego de la difusión del audio, la CGT evaluó a presentarse en la causa judicial con la intención de denunciar persecución durante la gestión del expresidente Macri, mientras que el dirigente platense de la UOCRA lo hizo hoy. Al mismo tiempo, la interventora de la AFI aseguró que el gobierno de Mauricio Macri tuvo muchas irregularidades. Por su parte, el exministro Marcelo Villegas pidió disculpas por haber dicho que quería crear una Gestapo. El exfuncionario explicó que esa palabra no tiene nada que ver con su forma de pensar y de actuar. Villegas aseguró que la grabación es ilegal y que las imágenes pueden estar adulteradas. Además, confirmó que se presentará ante la justicia a dar las explicaciones que correspondan. De aquí al lunes para garantizar que las escuelas estén abiertas y los comedores funcionen. América del Sur es la región más vacunada contra el COVID-19 en el mundo. Según la información de Our World in Data, el 63,3% de su población cuenta con ambas dosis y un 12,3% solo con la primera. Le sigue Europa, ocupando el segundo lugar con un 61% de la población vacunada con ambas dosis. Tanto América del Norte como Oceanía cuentan con un 58% de inmunizados con esquema completo. Por último, el continente africano, con un 8,9%, muestra la clara desigualdad en el acceso a las vacunas. Dentro de la región, Chile encabeza el ranking de vacunados, superando el 86% con esquema completo. Le sigue Uruguay, un segundo lugar con 77%. Luego Argentina y Ecuador, apenas superando el 70% de personas inmunizadas con ambas dosis. Uno de los países con menor índice de inmunización es Bolivia, quedando último con el 38%. Una de las responsables de la Organización Mundial de la Salud para Europa declaró que la rápida propagación de la variante Omicron va a provocar un aumento en las hospitalizaciones, aunque parezca generar efectos más leves que su predecesora Delta. También advirtió que es probable que ese incremento se produzca entre los grupos no vacunados. En este contexto pidió analizar los datos con cautela, ya que todavía no se vio el impacto de la nueva mutación en sociedades más vulnerables. En tanto, Francia rozó los 180.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, una de las cifras más altas del mundo desde el inicio de la pandemia y el mayor número de nuevas infecciones diarias en Europa. El gobierno ya había anunciado nuevas restricciones ante el anterior número de contagios, que había sido mayor a 100.000. Por 3 semanas, el pasaporte sanitario solo estará disponible para las personas totalmente vacunadas y ya no será válido con una prueba negativa reciente. Además, el teletrabajo será obligatorio al menos 3 días a la semana y se limitó la concurrencia a los eventos masivos. Mientras tanto, Estados Unidos registró más de 510.000 nuevos contagios en 24 horas. En la última semana se registró una media de 203.000 infectados
por día, la cifra más alta desde el 19 de enero. Las autoridades sanitarias advirtieron que Omicron ya representa casi el 60% de las infecciones y que en este contexto pronto se podría llegar a registrar más de 1 millón de casos diarios. Sin embargo, se ve un descenso del 5% en el número de muertes en los últimos 14 días. Por segunda vez en el mes, Israel bombardeó el principal puerto de Siria, ubicado en Latakia. Aún no se conoce lo que contenían los contenedores bombardeados. Fuentes oficiales hablan de repuestos de autos, mientras que ONGs creen que podían contener armas y municiones provenientes de Irán. Los bomberos lograron controlar el incendio y hasta el momento no se informan víctimas. En este contexto, el gobierno sirio denunció un gran daño material, detallando que varios edificios residenciales, hospitales y sitios turísticos resultaron afectados producto del ataque aéreo. Y continúan las impresionantes inundaciones causadas por las fuertes lluvias en Bahía, al noreste de Brasil. Hay 72 municipios y más de 470.000 personas afectadas, más de 20 muertos y 16.000 personas evacuadas. Además, 20 regiones ya sufrieron cortes de suministro eléctrico y agua potable. El gobernador la definió como el mayor desastre climático ocurrido en Bahía y anunció que algunos municipios perdieron todas las vacunas, ya que los depósitos de medicamentos están completamente inundados. Por su parte, el gobierno nacional destinará 35 millones de dólares para ayudar a los damnificados. Se estima que las lluvias durarán hasta mañana. Clubes de la Liga Profesional de Fútbol avanzaron esta tarde en un acuerdo para desplazar a Marcelo Tinelli de la presidencia de la entidad. En el cónclave habrían decidido pedirle al mandatario que dé un paso al costado en una reunión el próximo 11 de enero. Tinelli está en Uruguay y no participó. A su vez, nadie de San Lorenzo fue invitado. Por otra parte, Juan Román Riquelme, vicepresidente e ídolo de Boca, representó al Xeneize en la reunión que se desarrolló en Puerto Madero. Su presencia no estaba prevista porque Boca no es uno de los clubes que forman parte del grupo disidente. La reunión contó con la participación de 18 dirigentes en total. Sin embargo, los clubes aseguran que tienen 20 votos, lo que sería mayoría, según lo previsto por estatuto, para pedir la remoción del actual presidente y lograr que se haga efectiva. Una buena tarde. Julio César Falcioni no continuará como director técnico de Independiente. Así se lo comunicó la dirigencia del club al entrenador, aunque aún no avisó oficialmente la decisión a la prensa. Luego de la postergación de las elecciones en el club, las negociaciones con Falcioni se habían complicado. Oficialismo y oposición coinciden en que debería haber un reemplazo, aunque le reconocen algunos aciertos al DT. Según las versiones periodísticas, se estaría conversando con Eduardo Domínguez, el entrenador que viene de una gran temporada con Colón de Santa Fe, para que sea su reemplazo. Una buena tarde. Comenzamos bien el partido. Y además fue un día de luto en el fútbol argentino, ya que hoy se conoció otra muerte, la de Hugo Maradona, el hermano menor de Diego. Hugo, de 52 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio esta madrugada en su casa de Nápoles, en Italia. Fue el séptimo hijo de doña Tota y don Diego. Brilló en la sub-16 de Argentina y fue goleador en Japón. Al igual que su hermano, dio sus primeros pasos en el fútbol en Argentinos Juniors y jugó de manera profesional hasta los 40 años. Se retiró con la camiseta de Brown de Arrecifes. Los últimos años vivió en Italia, donde tenía una escuela de fútbol y fue candidato a concejal. Ahora sí, te contamos toda la información acerca de cómo va a continuar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El radar no detecta tormentas durante las próximas horas. Ahora el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 30 grados. Durante la madrugada por fin va a bajar un poquito nomás a 27. Pero el día de mañana va a arrancar parcialmente nublado. La mínima rondará los 29 grados. Va a ser una mañana cálida. A la tarde las nubes van a mantener el sol oculto de a ratos. La máxima
Presta atención, va a alcanzar los 35 grados, la térmica será de 37. Una tarde de muchísimo calor, así es que no olviden mantenerse hidratados y protegidos. En la noche el cielo estará nublado, la temperatura va a bajar unos pocos grados, nada más hasta 31. Va a estar muy pesado. Va a ser un miércoles de muchísimo calor y poco viento. De tener que salir, el mejor momento por la mañana sin dudas. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Quédate en el canal de la ciudad porque ya llega Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana más noticias a las 20:30. Chau.